Bienvenidos a La Torá Responde. ¿Cómo están ustedes? Esperando que se encuentren muy bien. Vamos a empezar el programa de hoy. Ya estamos compartiendo La Torá Responde a través de Kol Shaddai para todo el mundo. Y vamos a estar compartiendo a lo largo de este programa las preguntas que nos estuvieron haciendo llegar. Agradezco a todos los que están participando de este programa. Y vamos a aprovechar el tiempo, ¿sí? Recuerden que nuestro correo beitefilakolshadai@hotmail.com, pueden ahí escribir su pregunta, nos ponen por favor la ciudad, el país de donde nos escriben, y vamos a estar también sacando al aire la pregunta de todos. Pueden mandar todas las preguntas que quieran, no hay ningún problema. Si no alcanzamos con el tiempo, recuerden que las respondemos la otra semana. Muy bien. Bueno, ya tengo las preguntas aquí que estuvieron llegando a lo largo de esta semana. Como habrán visto, tenemos habilitado el chat, así que nos da mucho gusto poder saludar a todos los que se encuentran conectados a través del chat, que nos están escribiendo, saludando. Y para todos aquellos también que, no saben cómo escribir, pero nos están leyendo también a través del chat, saludos para todos. Recuerden que también pueden, para aquellos que no saben cómo hacer para mandar su pregunta por correo, pueden escribirla aquí en el chat. Nomás les pedimos por favor que nos pongan también la ciudad, el país de donde están mandando la pregunta. La idea es mandarla por correo, como les decía, para trabajar de manera más organizada y darle la seriedad y respeto que se merece a la pregunta. Pero me da mucho gusto poder saludarlos a todos. Los leo a través del chat. Tenemos las preguntas asignadas, pero gracias por participar. Vamos a aprovechar el tiempo e ir respondiendo en el programa de hoy. Empezamos entonces con las preguntas que nos estuvieron haciendo llegar. La primera pregunta desde Chicago, Estados Unidos, dice: según Marcos 11, versos 13 al 14 sobre la higuera, si aún no era tiempo para tener fruto, ¿por qué el Mesías la maldice? Muy bien, vamos a leerlo primero. Marcos 11, versículos 12 al 14, vamos a leer. Dice así: al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera la cual tenía hojas, fue allá por si acaso hallaba algo en ella. Pero cuando llegó a ella, nada halló, sino hojas, pues no era el tiempo de higos. No obstante, le dirigió la palabra diciendo: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oían sus discípulos. Bien, esto fue una maldición, como bien pregunta usted. Lo importante que hay que destacar, en la aclaración que hace Marcos, dice no era el tiempo todavía, pero la verdad de todo esto es que no era fértil, o sea, no tenía fruto la higuera, no porque no era el tiempo, sino porque aunque parecía fértil y tenía muchas hojas, lo que dice realmente el texto es que no producía ningún fruto. Esto es un simbolismo, simbolismo bíblico, que significa hipocresía, ¿no? La hipocresía. ¿Por qué? Y porque apariencia, ¿no? Tiene hojas, todo se ve como una higuera, parece higuera, es higuera, pero no daba el fruto. Tuvo hambre. ¿Iba a comer hojas? No, iba a comer el fruto. Eso es lo que está reflejando este relato simbólico, ¿no? O sea, a pesar de la apariencia religiosa,
como él se dirigía mucho a los líderes judíos, toda esa apariencia de piedad, de religiosismo, le faltaba lo esencial, la justicia y la piedad. La higuera sin fruto representaba a Israel, que aparentaba ser un pueblo súper espiritual, pero no producía verdaderos frutos, primero de fe y segundo de justicia. ¿Sí? Entonces, repito, la higuera sin fruto, a pesar de tener hojas, simbolizaba, si quieren anotarlo, la hipocresía de los líderes, sobre todo religiosos, todos estos que iban en contra del Mesías, ¿sí? Porque todo era una apariencia externa, pero carecían de los frutos genuinos. Entonces, al maldecir la higuera, Yahshua estaba mostrando el juicio divino sobre aquellos que no dan frutos. ¿Sí? La higuera, por ejemplo, al secarse, representa el juicio que se acerca sobre el pueblo. Acuérdense que la fe sin obras es muerta, ¿no? Entonces, esa maldición de la higuera es como una lección importante para aprender de que la fe siempre se tiene que traducir en obras. La fe sin obras es como la higuera que aparenta ser fértil, pero que no produce ningún fruto. Muchas gracias por la pregunta que nos envía. Vamos a la siguiente, ¿sí? Siguiente pregunta desde Wisconsin, Estados Unidos. Dice, de acuerdo a Tertuliano, Israel es Edom, y de acuerdo a Israel los cristianos son Edom. ¿Quién está mal? Bueno, no hay evidencia como tal. Voy a hacer una aclaración. Tertuliano, bueno, siglo II, siglo III, ¿no? Más o menos. Fue muy crítico, pero Tertuliano nunca se refirió como tal, hablando de Israel, de los judíos, que realmente eran Edom. Esto es una mala interpretación de Tertuliano. Tertuliano en realidad nunca se dirigió oficialmente a los judíos. Sí atacó a los judíos mucho, pero nunca se refirió, les puso la etiqueta de Edom como tal. Así que eso lo descartamos, ¿sí? De hecho, los famosos padres de la iglesia, que bueno, usted sabe las cosas que se han dicho y que han hecho en nombre de la fe, ellos hablaron más como que los judíos eran Edom. Pero haciendo la aclaración de por qué, bueno, para ir un poquito más a fondo, en realidad los idumeos en la historia, de hecho Flavio Josefo los menciona bastante, ¿no? En Antigüedades de los Judíos, contra Pión, la guerra de los judíos también lo menciona. Los idumeos son representados como del linaje de Saúl, ¿sí? Del linaje de Saúl, pero no en términos generales. Lo que pasa es que, para ser un poquito más claro, seguramente muchos asimilaron este término porque los idumeos fueron a establecerse, vamos a decir, en el territorio de Judá, ¿sí? En la historia, los orígenes de los idumeos, después de que muere Isaac, sus hijos, recuerde que se repartieron el territorio sin retenerlo heredado, según Bereshit 36. Esaú, por su parte, dejó la ciudad de Hebrón a su hermano y estableciendo su hogar en Seir, ¿no? Reinó sobre Idumea, nombrando el país con su propio nombre. Porque Esaú también llevaba el apodo de Edom, ¿no? De hecho, Edom viene de Adom, que es rojo, que había obtenido en las siguientes circunstancias. Un día, siendo Esaú un niño, ustedes recuerdan, regresaba de cazar, ¿no? Cansado, hambriento. Esaú se encontró con su hermano Jacob, quien acababa de prepararle para el almuerzo un abundante plato de lentejas de color rojizo, lo que hizo que Esaú sintiera aún más hambre, así que Esaú le pidió que le diera un poco. Yo estoy parafraseando un poquito lo que dice Bereshit 25, ¿no? En ese momento Jacob se aprovechó del hambre, digamos, del estómago de Esaú,
y le exigió a su hermano que le vendiera sus derechos como primogénito a cambio de la comida. Instigado por el hambre, Esaú entregó sus derechos bajo juramento y así, debido al color rojizo del guiso, sus jóvenes camaradas, vamos a decir, apodaron a Esaú en broma como el Edom, ¿no? Porque Adom o Adomá en el hebreo arcaico significa el rojo, ¿no? Entonces de esa manera fue, vamos a decir, que se bautizó el país. El nombre más solemne fue Idumea, que Idumea en realidad en la historia se le llamó así porque proviene del griego ese término, ¿no? Pero el nombre original era Adomá. Esaú fue padre de 5 hijos, ¿correcto? Y estos ocuparon la región de Idumea llamada Gobolitis, y en honor a Amalek, Idumea conservó ese nombre para todo el país en sus diversas provincias, conservó los nombres que derivaron de sus fundadores. Esto para hablar un poquito de la historia, ¿no? de Idumea. Porque bueno, no es que me quiera ir por las ramas, pero Tertuliano como tal no hay registro de que él hable o que haga esta afirmación o considere, mejor dicho, a los judíos como Edom. La tradición bíblica, recuerden que identifica a Edom como el reino de Esaú, ¿no? Aquel hermano de Jacob. Es cierto que Tertuliano en varios de sus escritos utilizaba la figura de Esaú, ¿no? y Jacob para referirse a los judíos y a los cristianos, un término que vino posteriormente, pero no en el contexto de Edom. Ahora, en cuanto a por qué los judíos llaman, como dice acá la pregunta, de acuerdo a Israel, los judíos, los cristianos son Edom, tampoco, porque no es un término que el judío, cuando digo judío, hablo de judaísmo en general. Hay una línea, la línea más cara pintada, vamos a decir, ¿no? La línea más guerrillera, los judíos más incivilizados, vamos a decir, como el judaísmo mesiánico, por ejemplo, apodan como Edom a los cristianos, pero lo hacen en términos de burla. En sí, la colectividad judía, en general, nunca apodó, o en términos generales, ha apodado a los cristianos como edomitas. Para nada. Esto es una línea del judaísmo mesiánico, que obviamente como son tirapiedras, ¿no? Así son. Obviamente son los opositores, entonces le tildaron, le pusieron ese nombre, ¿no? El rojo a los cristianos. Pero no. La colectividad judía no ha apodado en términos generales. Puede que hayan algunos que otros que usan ese término, pero no es correcto. Ni tanto de Tertuliano, ni tanto de el judaísmo en general. Entonces, hago esta aclaración porque, bueno, a veces se leen muchas cosas, ¿no? Comentarios y demás, pero como tal, no. Edom es el reino de Esaú, Idumea, y en la historia muchos de ellos se asentaron en Judá. Pero eso no es el motivo para decir, ok, todos los judíos son edomitas. No, eso es... El gran problema del ser humano, muchas veces cuando se pesa, es que generaliza, ¿no? Se generaliza y eso es algo malo, es algo negativo, es oscuro. No hay que hacer eso. Como dicen por ahí, meter a todos en la misma bolsa, ¿no? Es como cuando la gente habla mal del pueblo árabe, y porque conocen la cara del extremismo, del terrorismo, de todo eso, y dicen, no, todos los árabes son así, ¿no? No, para nada. Hay gente muy buena, muy civilizada, muy moralmente correcta, y no tiene nada que ver con todo eso. Y son de la cultura árabe. Entonces, no hay que generalizar, ¿sí? Eso es muy importante. En estas líneas, como el judaísmo mesiánico, que están de hecho muy equivocados, muchos de ellos tienen esa tendencia a poner la etiqueta de Edom a los cristianos. Pero digo, ellos salen de ahí, ¿no? El judaísmo mesiánico sale del cristianismo.
Y es como que tienen un resentimiento contra ellos porque de ahí salieron. Es medio contradictorio, pero bueno, ya hablaremos más al respecto de eso. Lo importante es, bueno, aclarar este punto acerca de Tertuliano y acerca de la postura judía en cuanto a los cristianos. Muchas gracias por la pregunta que nos envió. Otra pregunta que nos hace desde Wisconsin, Estados Unidos. Dice, ¿podría explicar Lucas 9, versos 60 y 63? Vamos a leerlo, por favor. Lucas 9, versos 60 al 63. Lo leemos. Dice, le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú anda, proclama el reino de Elohim. Otro le dijo, te seguiré, Señor, pero primero permite que despida a los que están en mi casa. Dijo Yahshua, ninguno que pone la mano en el arado y mira atrás es apto para el reino de Elohim. Bueno, básicamente, la vez pasada estábamos respondiendo también esta pregunta. Se refiere a los muertos espirituales, ¿sí? Si bien acá estamos hablando de un entierro como tal, lo que significa es aquellos que están espiritualmente muertos, así que no tienen a Mashiach, o no están interesados en guardar los preceptos, deben de encargarse de su sistema, vamos a decir, ¿no? Incluyendo el entierro de sus seres queridos fallecidos. Ahora, esto que estoy diciendo, algunos lo han malinterpretado, porque dijeron, ok, deja que entierre a mi padre y, ok, los que estamos en Torah, no podemos ir a ningún entierro, no podemos hacer eso. Eso es toda una mala interpretación. Es toda una mala interpretación. No, lo que pasa es que el Mesías dijo, no. El Mesías dijo, en un sentido simbólico, que los que siguen y toman, que ponen las manos en el arado, ¿no? No miran atrás. O sea, no están con un pie en esto y un pie en lo otro. No están. Tiene que ver con titubear, dudar. Por eso dijo, deja que los muertos entierren a los muertos. Deja que los que no están en el reino de Elohim, ellos tienen tiempo para hacer eso. ¿Sí? Pero no le estaba diciendo que no se puede ir a un sepelio o a un entierro. No. Como muchos han malinterpretado y erróneamente están mal enseñando. Eso hay que tener cuidado porque son malas interpretaciones. A veces las palabras del Mesías fueron muy mal interpretadas al punto de crear doctrinas. Hay que tener cuidado con eso, ¿sí? Pero básicamente significa eso. La vez pasada lo estábamos explicando desde Mateo, creo que fue. Pero bueno, aquí en el Evangelio sinóptico, en Lucas, también se hace mención de eso. Muchas gracias por la pregunta. Otra pregunta que nos hacen desde Cali, Colombia. Dice, ¿por qué las raíces hebreas insisten en una estructura religiosa parecida al cristianismo y no hacen la diferencia? Bueno, en primer lugar, el término raíces hebreas o la doctrina, o no sé cómo llamarle, la denominación, movimiento, grupo, si usted se refiere a la gente que salió del cristianismo, que abrazó la Torá, que abrazó los mandamientos, se hacen llamar raíces hebreas. Esos movimientos mesiánicos, nazarenos, en fin, Nazratim, bueno, tienen diferentes nombres, ¿no? Pero muchos lo engloban en el término raíces hebreas. Sí, en realidad no se hace ninguna distinción o diferencia porque es más de lo mismo. O sea, vienen de ahí. Entonces, el movimiento, vamos a ponerle la palabra movimiento, de raíces hebreas o de toda esta gente que lo único que hizo fue cambiarse de religión, se pasó de una religión a otra, acá contesta la pregunta que usted está haciendo. ¿Por qué insisten en una estructura religiosa? Porque muchas veces lo que la gente busca es religión, no relación con el Creador, no una vida de crecimiento, de desarrollo espiritual, de conocimiento y de madurez a la vez, sino estructura religiosa, normas, sistemas de hombre, parecida al cristianismo, como dice usted,
Porque hasta en el judaísmo también se escucha que se habla de estos grupos, ¿no? Como cristianos disfrazados de judíos. Primero y principal porque en el judaísmo la primera importancia que se le da no es a la fe, es a la sangre, es a la ascendencia, ¿sí? Eso es lo que ellos ven en primer lugar, antes que la fe, antes que las intenciones, antes que muchas cosas que la gente quiera alcanzar. Entonces, si bien ellos manejan la conversión, hago una aclaración del punto, ¿no? Pero es más de lo mismo. Estructura religiosa, muchos sistemas, mandamientos de hombre, donde se obliga a hacer muchas cosas que ni siquiera ellos tienen en claro. Sí, básicamente, ¿por qué no hacen diferencia? La respuesta sería porque es más de lo mismo. Por eso es muy importante que usted se identifique con la fe bíblica. Yo le llamo la fe bíblica a la fe pura, sin agregados, sin saborizantes, colorantes, sin aditivos de religión. La fe bíblica como una fe pura, y si ustedes ven muy bien que en la Biblia no se habla de religión. Si ustedes llegan a encontrar la palabra religión en la Biblia, la agregaron los hombres, pero en ningún lado aparece esa palabra como tal. Entonces, la religión es creada por el hombre. La Biblia no es religión. Esto yo sé que a muchos les genera un conflicto lo que estoy diciendo, porque bueno, van a decir, no, ¿cómo? Toda mi vida escuché que la Biblia es un libro religioso. No, fíjese que espiritualidad es una cosa y religión es otra. Aunque usted diga que es más de lo mismo o es sinónimo, no es sinónimo. La religión es un sistema de hombre. La fe bíblica es un sistema, pero establecido por el Creador. Muy diferente, donde el que manda, el que ordena y el que tiene la autoridad suprema es el Creador, no el hombre. Lo único que tiene que hacer el hombre es acatar lo que el Creador dijo. Eso es todo. Cuando el hombre añade leyes, añade sistemas, añade estructuras religiosas, entonces él tiene la capacidad y la autoridad de modificar, ¿sí? Añade, quita, modifica, etc. Básicamente esa sería la respuesta. O sea, no hay diferencia porque es más de lo mismo. Es como decir, se salió del cristianismo y se metió en el mesianismo. Sigue siendo un protestante, ¿no? Nomás que ahora guarda mandamientos. El protestante con mandamientos, básicamente. Los mesiánicos son protestantes, o sea, son como evangélicos. De hecho, tienen toda la terminología evangélica, ¿sí? O sea, porque en realidad nacen de ahí, vienen de ahí. Cuando usted dice raíces hebreas, pues están los mesiánicos, pero también hay muchos otros que son parecidos, pero es más de lo mismo. Muy bien. Espero haber dado claridad a la pregunta, y acá lo importante es separar la religiosidad, separar las estructuras que entretienen a la gente y tratar de rescatar lo positivo, ¿no? Lo espiritual, lo que te edifique, lo que te ayude a crecer, lo que te ayude a acercarte más al Creador y tener una vida espiritual desarrollada. Eso es lo más importante. Lo demás es puro entretenimiento. Muchas gracias por la pregunta. Vamos a la siguiente pregunta que nos hacen desde Wisconsin, Estados Unidos. Dice, según 1 Samuel 28, ¿cómo es posible que un espiritista pueda invocar a alguien de la muerte? ¿Elohim permitió eso? Vamos a leerlo, por favor. 1 Samuel 28, versos 3, voy a leer del 3 al 25. Está interesante el relato, pero bueno, yo sé que ustedes lo tienen ahí, pero vamos a leerlo para que los que nos están escuchando también puedan entender de qué estamos explicando, ¿no? Dice, ya Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado, le habían sepultado en Ramá, su ciudad, y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem. Y Saúl, junto a todo Israel,
y acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Y consultó Saúl a Yahweh, pero Yahweh no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: he aquí, hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos, y se fue con 2 hombres, y vinieron a aquella mujer de noche, y él dijo: yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación, y me hagas subir a quien yo te dijere. Y la mujer le dijo: he aquí, tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Entonces Saúl le juró por Yahweh, diciendo: vive Yahweh, que ningún mal te vendrá por esto. La mujer entonces dijo: ¿a quién te haré venir? Y él respondió: hazme venir a Samuel. Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz, y habló aquella mujer a Saúl diciendo: ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo: no temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl: he visto dioses que suben de la tierra. Él le dijo: ¿cuál es su forma? Y ella respondió: un hombre anciano viene cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel, y humillando el rostro a tierra, hizo gran reverencia. Y Samuel dijo a Saúl: ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió: estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí. Y Elohim se ha apartado de mí, y no me responde más, ni por medio de profetas, ni por sueños. Por esto te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. Entonces Samuel dijo: ¿y para qué me preguntas a mí, si Yahweh se ha apartado de ti y es tu enemigo? Yahweh te ha hecho como dijo por medio de mí, pues Yahweh ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero, David. Como tú no obedeciste a la voz de Yahweh, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalec, por eso Yahweh te ha hecho esto hoy. Y Yahweh entregará a Israel también contigo a manos de los filisteos, y mañana estaréis conmigo, tú y tus hijos, y Yahweh entregará también al ejército de Israel en mano de los filisteos. Entonces Saúl cayó en tierra, cuán grande era, y tuvo gran temor por las palabras de Samuel, y estaba sin fuerzas, porque en todo aquel día y aquella noche no había comido pan. Entonces la mujer vino a Saúl, y viéndolo turbado en gran manera, le dijo: he aquí que tu sierva ha obedecido a tu voz, y he arriesgado mi vida, y he oído las palabras que tú me has dicho. Te ruego pues que tú también oigas la voz de tu sierva. Pondré yo delante de ti un bocado de pan para que comas, a fin de que cobres fuerzas y sigas tu camino. Y él rehusó, diciendo: no comeré. Pero porfiaron con él sus siervos juntamente con la mujer, y él les obedeció. Se levantó pues del suelo y se sentó sobre una cama, y aquella mujer tenía en su casa un ternero engordado, el cual mató luego, y tomó harina y la amasó y coció de ella panes sin levadura. Y lo trajo delante de Saúl y de sus siervos, y después de haber comido, se levantaron y se fueron aquella noche. Muy bien, quise leer todo el relato de 1 Samuel 28, versos 3 al 25, porque bueno, esto genera un poco de conflicto, no sé si usar esa palabra, ¿no? Conflicto en las mentes, y decir: ¿cómo es posible, ¿no? Como bien dice acá la pregunta que nos hacen de Wisconsin, ¿cómo es posible que una espiritista con espíritu de adivinación, una bruja, pueda invocar a un muerto, o sea, a alguien de la muerte, no levantarlo, porque acá está hablando del espíritu? ¿Elohim permitió eso? Bueno, Elohim, yo quiero hacer una aclaración antes. Existe el reino del bien y existe el reino del mal. Yo le pongo la palabra reino, usted le puede hablar, puede llamarle el grupo, no sé, ¿no? El grupo de los buenos y el grupo de los malos. Así como hay una atmósfera de bien, hay una atmósfera de mal. Hay regiones de oscuridad, hay regiones donde gobiernan las tinieblas, el mal como tal. Y así como hay jerarquías en el bien, hay jerarquías en el mal. En la Biblia
se hace mención en varias oportunidades sobre la prohibición de invocar la necromancia, ¿no? El espíritu de muerto, consultar a los astros, la práctica de la magia, la hechicería. Bueno, hay un listado enorme, ¿no? ¿Por qué se prohíbe? Si todo eso no existiera, si todo eso fuera falso, no habría necesidad de prohibirlo. Si todo eso no tuviera un poder influenciador sobre la gente, no habría necesidad de prohibirlo. Entonces, dando vuelta a lo que estoy diciendo, existe un reino de maldad, ¿no? Existe un reino del mal, donde todas estas fuerzas del adversario se manejan. Y hay gente que le da lo que llamamos la legalidad a todo eso, ¿no? Esta bruja, sí, obviamente estaba totalmente consagrada a todo eso, e invocó el espíritu. Y acá quiero hacer la aclaración de lo siguiente. Muchas veces, yo decía recién lo del bien y el mal, primero para entender en contexto. Ahora, el creador no es que las cosas malas se le escapan de la mano, o que las cosas malas él las utiliza a la humanidad como títeres, como quiere él. No. Hay una cosa que hay que tener en claro, el concepto del libre albedrío. Existe el mal y existe el bien. Existe la vida y existe la muerte. Bien y mal. Entonces, lo que él dice es que elijamos. Cada día tenemos que elegir. No es una elección de por vida, no. Porque constantemente nosotros tomamos decisiones y cuando nos equivocamos o hacemos cosas incorrectas, el mal toma control, ¿sí? Gana territorio en nuestra vida. Por el contrario, cuando hacemos cosas buenas, el bien empieza a ganar territorio. Entonces es una constante, vamos a decir, situaciones plural, donde tenemos que estar decidiendo. Por eso dice, escoge pues la vida o la muerte. Pero no tiene nada que ver con un juramento de una vez y para siempre. No, tiene que ver con una decisión constante, diaria, de tomar decisiones, de hacer las cosas de manera coherente y consciente. ¿Por qué? Porque así como hay un reino del bien, hay un mundo de maldad. No solamente físico, que es una careta, vamos a decir, una máscara de todo lo que gobierna por detrás, ¿no? Que es el mal como tal. O sea, si ustedes ven maldad en el mundo, en realidad son consecuencias de consecuencias de consecuencias. Son como, haga de cuenta, disfraces, ¿no? Máscaras de todo lo que en realidad se mueve por detrás. Hacer el mal es darle autoridad, darle legalidad y permitirle que gane más terreno. Entonces usted va a decir, wow, el mundo le ha dado mucho terreno. Sí, de hecho, ¿por qué cree que al enemigo le llaman el príncipe de este mundo? O el gobernador de las tinieblas. El príncipe de este mundo o el que gobierna este mundo, no porque esté por encima del creador, sino porque el sistema como tal le ha dado la legalidad. Volviendo al tema, esta situación de la bruja de Endor no es que se le escapó de las manos o que el Eterno permitió. No, en realidad el que lo permitió fue Saúl. Por eso acá lo importante, antes de mirar al creador, hay que mirar la decisión que la persona hace. ¿Sí? La brujería, la necromancia, la hechicería, la adivinación, todo eso existe. Y hay muchas cosas que operan para que eso salga a relucir. Si no, vuelvo a lo que dije al principio, si no, no se hubiera prohibido. Entonces, yo explico todo esto para que tengamos en claro que, porque muchas veces decimos, pasó tal cosa, lo primero, el creador permitió. No, no es que el creador permitió, la gente permitió. El creador le da la decisión a la gente. Él no decide por nosotros, entendámoslo de una vez. Él no decide por nosotros. Cuando nosotros decimos, no, él permitió. No, él no es que permitió. Nosotros permitimos.
O sea, tenemos que ser conscientes y responsables de nuestras malas decisiones. Nosotros permitimos, ¿correcto? Por lo tanto, tenemos que hacernos cargo. Entonces, en este caso, Saúl se disfrazó para visitar a esta bruja. Obviamente ella y los demonios y todo se lo dijeron en el primer segundo de quién se trataba. Y el espíritu de Samuel se reveló. El espíritu, no es que vino en persona, porque Samuel estaba muerto. Cuando decimos el espíritu, tiene que ver con el alma, la esencia de Samuel, ¿sí? El mal puede ejercer mucha autoridad y mucho poder, como usted no tiene una idea, ¿sí? Por eso es que la Torá prohíbe meterse en todo ese terreno. Obviamente, muchas veces se dice no hagas esto y hago todo lo contrario, ¿no? Porque la curiosidad es más grande o no sé. Pero lo importante acá es ver lo siguiente. No es que el creador permitió eso. La gente permite eso. Eso está. Así como está el bien, está el mal. Entonces, dejemos de atribuirle al creador y decir, él permitió, ¿no? O un accidente, murió un niño, cosas lamentables, ¿no? Que uno dice, ¿por qué? O no le encuentra una explicación. ¿Por qué él permitió que pasara eso? Hay decisiones previas, hay situaciones previas que desencadenan muchas cosas. Y hay cosas que son misteriosas. Desde luego que nosotros no las podemos explicar. Pero no es que uno dice, yo me lavo las manos completamente y él es el que dirige y él es el que permite. Si realmente fuera así, entonces él erradicaría por completo, número uno, erradicaría por completo el mal, y número dos, nos quitaría automáticamente el libre albedrío. O sea que nos convertiríamos en robots mecanizados, o sea, estaríamos ya programados para hacer siempre lo mismo y no tener ningún tipo de decisión, ¿sí? Pero este no es el caso. Yo estoy haciendo una hipótesis de qué pasaría, ¿no? O sea, pero no es así. La realidad es otra. La realidad es que somos responsables de nuestras decisiones. El mal está con mucho terreno, como así también el bien. La gente le da legalidad a lo malo o le da legalidad a lo bueno. Y es así. Entonces, en este caso, eso es lo que realmente pasó. ¿Fue el espíritu de Samuel? ¿El profeta Samuel? O sea, ¿estaba ahí? Sí. Sí. Y es más, hasta el creador puede hablarle a una persona a través de un demonio. Usted va a decir, no, a ver, espéreme, ¿cómo? Sí. Porque el mundo espiritual, como es tan desconocido para nosotros, y nosotros, ¿qué es lo que hacemos muchas veces? Digo nosotros como humanos, ¿no? Como mortales, simples mortales, granos de arena. ¿Qué es lo que hacemos? Nosotros lo que hacemos muchas veces es que queremos que todo cuadre, que todo encaje, ¿no? Entonces, si hay algo que no cuadra o no encaja, es como que nos estresa, nos pone mal, porque no me cuadra, ¿cómo es posible? Hay muchas cosas. De hecho, en la Biblia también hay muchos relatos de cosas que uno se queda así como que, wow, a través de un espíritu del mal, puede ser enviado incluso por el Eterno. Pero antes de eso, no es que el Eterno juega los dados con la humanidad, no. La gente toma una decisión y activa las fuerzas del mal o activa las fuerzas del bien. Es así. Así es como funciona esto. El que da, digamos, el que genera la consecuencia no es el creador, es la persona. Las circunstancias están en el aire, en el mundo espiritual y en el mundo físico. Pero la gente con sus decisiones activa para bien o activa para mal las diferentes fuerzas, vamos a decir. Vamos a llamarles fuerzas para que se entienda, ¿no? Que son como mundos o dimensiones que muchas veces nuestros ojos no las captan, no las podemos ver en el plano físico, pero existen. Muy bien. Brujería, hechicería, encantamientos, adivinación, consultar a los muertos, bla, bla, bla. Todo el listado que aparece en la Torá, prohibido. Repito, prohibido porque existe.
Si eso no tuviera ninguna legalidad, ningún poder, nada, fuera todo falso, toda invención, no habría necesidad de prohibirlo de parte del Creador. Así como la idolatría, la idolatría ejerce una fuerza oscura horrible. Bueno, así muchas otras prácticas ocultistas generan lo mismo. ¿Sí? Muchas gracias por la pregunta que nos hace. Vamos a otra pregunta. Dice, desde Wisconsin también, Estados Unidos, dice, ¿cómo el ladrón se salvó si no fue bautizado según Lucas 23, versos 39 al 43? Lo leemos. Dice, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Mashiach, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Elohim estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Yahshua, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Yahshua le dijo, de cierto te digo hoy, que estarás conmigo en el paraíso. ¿Sí? Bueno, acá no tiene nada que ver lo del bautismo. Lo que pasa es que el bautismo, el cristianismo lo identificó como una religión. O sea, lo hizo religión. Una práctica de fe, una práctica espiritual, la volvió religión. La volvió como un ticket, vamos a decir, un pase para el reino de los cielos. Y no es así. En realidad, el ladrón manifestó fe en el Mesías y se arrepintió de sus pecados. Entonces, Yahshua, ¿qué le prometió? No le dijo, hoy vas a estar conmigo, ¿no? No, le dijo, hoy te digo que estarás conmigo en el paraíso. No por sus buenas obras, sino porque se arrepintió y el favor divino, o la gracia, que es el regalo inmerecido de parte del Creador, vino sobre él. Sí, muchas veces decimos, la persona que vivió una vida desordenada, que vivió una vida de mal, se arrepintió en el último segundo de vida, cuando estaba agonizando, no lo sé. Hay misterios, hay muchas cosas, y el Eterno le concedió la salvación. Y entonces viene el ser humano y dice, no, a ver, explíqueme esto porque esto no cuadra con mi lógica. ¿Cómo es posible que esta persona injusta reciba honores o reciba el favor divino si no se lo merece? Claro, lo que pasa es que estás juzgando de acuerdo a la humanidad. De acuerdo a la humanidad no hay ningún tipo de misericordia. O sea, el que la hace, las paga. El que tuvo una vida de maldad estará condenado de por vida. Y sí, esa es la justicia humana. Pero este ladrón fue salvo porque a pesar de su muerte, estaba condenado, tuvo que padecer. Sí, en la carne padeció, ¿no? Pero pidió perdón, expresó su fe. ¿Y qué pasó? Recibió la promesa de vida eterna, sin necesidad de bautizarse. El bautismo, vamos a decir que es un acto ceremonial que ilustra la vieja vida, el antes y el después, el renacimiento, ¿no? Cuando uno nace nuevamente para el Mesías y vive de otra manera. Es como un antes y un después. Mucha gente se ha arrepentido y no ha tenido esa oportunidad, ha muerto, ¿no? Físicamente. Y bueno, aguarda la resurrección, ¿sí? Pero no es, o sea, tampoco hay que generalizar ni decir, ok, bueno, entonces con esta situación, pues yo puedo hacer lo que quiera de mi vida y a último momento me arrepiento. No, porque ya al decir eso ya estás condenándote. Elohim no puede ser burlado, no puede ser burlado. Entonces ya el acto de decir eso ya estás burlándolo y eso ya te condena. Ya no te da ningún tipo de oportunidad el hablar o decir eso en vida. Entonces, hay situaciones donde la gente vive una vida desordenada, pero porque es ignorante. No tuvo una educación, no tuvo la oportunidad de que fuera enderezado. O al revés, vivió una vida bien y le pasaron tantas cosas que se torció, pero mal. Y de ahí no se pudo reparar más. Entonces hay muchas situaciones. Acá lo importante es que
El relato lo que nos muestra es que manifestó fe. Se arrepintió. Le dijo, estás colgado, o sea, ya estás a horas de estar muerto, de expirar, y todavía te estás quejando. O sea, es como que dijo, bueno, yo entiendo, eso se llama teshuvá, se llama arrepentimiento, ¿no? Porque a pesar de que no podía impedir que lo mataran, que lo ejecutaran, fue consciente. Y su apelación fue directa al Mesías, porque él sabía, entendió. Dice Juan 17:3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Elohim verdadero, y a Yahshua el Mesías a quien has enviado. Entonces, el bautismo, para los que tenemos la oportunidad en vida de hacerlo, qué bueno, pero hay gente que ignora muchas cosas. Y un accidente, un coma, diferentes situaciones lo llevan a un punto límite donde pueden tener la oportunidad de arrepentirse o no, porque puede que no esté en su mente, en su alcance, en su conocimiento, en su conciencia. Entonces esto es algo que nos deja que pensar mucho. Muchas gracias por la pregunta. Vamos a la siguiente. Desde Wisconsin, también Estados Unidos, dice, ¿podría explicar los 4 niveles o métodos de interpretación de la Torá? Claro que sí. Vamos a resumirlos. Bueno, estos métodos se ha llegado a esa conclusión. ¿Por qué? Primero y principal, antes de explicar esto, hay que entender que la Torá es un libro espiritual, ¿no? Cuando digo la Torá no es la Biblia. La Torá es parte de la Biblia, es una parte, es el Pentateuco, para que usted pueda entender a qué nos referimos, ¿no? Porque a veces decimos la Torá como sinónimo de Biblia. No, la Biblia es mucho más que la Torá. La Torá es la primera parte de la Biblia, donde están todas las leyes, donde digamos está todo el sistema, toda la legislación de parte del Creador. Todo lo que se habla después, profetas, escritos, evangelios incluso, todo depende de la Torá. O sea, está basado en el sistema que aparece al comienzo, que son los primeros 5 libros, o sea, el Humash o Pentateuco en español. Los 4 niveles o métodos son Peshat en hebreo, que el Peshat es como la parte literal, ¿sí? Es la parte directa de lo que nos dice. Esto puede traer problemas porque cuando tratamos con un libro espiritual, o sea, podemos hablar de los pros y de los contras, pero cuando estamos tratando con un libro espiritual, el libro espiritual muchas veces tiene alegoría, simbolismo, y el gran problema de la literalidad que mucha gente abraza le cierra puertas, porque se enfrasca en la literalidad y no puede alcanzar el verdadero significado. Entonces el Peshat, digamos que es la parte sólida, rígida, literal. Luego tenemos el Remés. El Remés, ese ya es más abierto, porque es alegórico. Ahí entra todo lo que es simbolismo, hablar de manera simbólica, ¿no? O alegórica. Remés significa alusión, y no necesariamente remés tenemos que hablar de, no sé, proverbios o salmos o libros poéticos que son poesía con mucho simbolismo. No hablo de simbolismo del lenguaje, yo estoy hablando de simbolismo del contenido de las oraciones, ¿sí? Entonces la alegoría, el remés, es como un poco más amplio que el Peshat, porque ahí no es un campo abierto donde uno corre para donde quiera, no es así. La interpretación, de hecho están los límites de la interpretación, las leyes de la interpretación bíblica, que nos ordenan por dónde conducirnos y hasta dónde conducirnos, hasta dónde podemos llegar. En tercer lugar tenemos el Drash.
El Drash tiene que ver con la exposición. Digamos que en interpretación bíblica, Drash es de carácter homilético. Nosotros le llamamos aplicación. Para los que estudian, bueno, en Kol Shaddai, los varones que están estudiando los martes, les hago la invitación, si quieren unirse a las clases de Biblia para hombres. Estamos viendo también todos esos temas, lo que es observación, pero también aplicación dentro de la interpretación bíblica. Yo puedo conocer, informarme, ¿no? Analizar, investigar, recaudar información y no hacer nada, solamente acumular teoría, acumular información. La parte homilética, la parte del Derash, se utiliza para extraer lecciones prácticas, es decir, aplicaciones al diario vivir, a lo cotidiano. Es decir, cómo bajo esto y cómo lo aplico a mi vida. Se llama aplicación. En hebreo es Derash. De hecho, Derash, de ahí viene Derashá, que es la enseñanza. Lo traducen muchos como prédica, ¿no? Una prédica, una predicación, una exposición de la Biblia, en hebreo se le dice derashá. Y tiene que ver con esto, con la parte homilética, es decir, podemos leer una porción, ¿no? O parte de los evangelios, pero estamos leyendo esa porción y estamos bajando una aplicación. Podemos usar alegoría, pero también la parte de aplicación, es decir, una lección que nos deja de manera práctica. ¿Cómo llevar a cabo esto? ¿Cómo aplicarlo a mi vida? Eso tiene que ver. Y en cuarto y último lugar tenemos el Sod. Sod significa oculto, misterio. Es algo que está como más inaccesible, ¿no? Es algo que está... voy a usar la palabra mística. Tiene que ver más con eso, ¿no? Con la espiritualidad superior, lo místico, lo trascendental. Digamos que ese es el nivel más profundo porque busca un significado secreto, busca un significado que trascienda. Erróneamente la Kabbalah judía, o la Cábala, se ha inclinado mucho por esta línea, digamos, la línea mística, ¿no? La línea de decir, ok, a través de las letras, a través de la numerología o la gematría, podemos obtener mensajes ocultos. Aquel famoso libro, Los Códigos Secretos de la Biblia, ¿no? Se volvió un bestseller, la gente decía, wow, hay cantidad de advertencias, de situaciones que resulta que estaban ahí escondidas en los textos de la Biblia. Bueno, hay mucha manipulación, no es así. Hay que entender y ser conscientes que muchas veces la gente ve lo que quiere ver. Ve lo que quiere ver. Y manipula a tal grado que dice, te lo dije, acá está, ¿no? Te lo muestro, aquí está, aquí quiere decir esto. Y es una manipulación forzosa que tratan de hacer ver algo que no lo es. Sod, la interpretación mística, no es eso. No es eso, no es Kabbalah, no es el misticismo barato, vamos a decir, express, donde utiliza astrología, numerología, tarot, incluso no, o sea, cantidad de cosas ocultas para darle ese sentido oculto. Mucha gente no llega a ese punto porque hay que trascender espiritualmente para llegar a ese nivel, vamos a decir, ¿no? Vamos a decir que son como niveles. Uno puede quedarse en lo literal y alegórico y no llegar a alcanzar a la aplicación espiritual del texto bíblico. O puede que sí, pero puede que no llegue a lo trascendental de todo eso, ¿no? El crecimiento espiritual, porque hay una cosa que la Biblia sí deja en claro, y los escritores también nos advierten de eso, y de hecho nos instruyen para crecer espiritualmente. Una madurez espiritual en una conciencia desarrollada, espiritualmente hablando, ¿sí? Nos permite trascender, nos permite subir
esos escalones y tener una comprensión y una perspectiva mucho más clara desde aquello que comprendíamos en los primeros pasos. Ninguno de estos niveles desvirtúa al otro, ninguno. Es decir, el hecho de que Sod sea el nivel más profundo, la parte mística, no desvirtúa al Remesh o al alegórico, ni tampoco al Peshat, que es el literal. Todos son sumamente importantes. De hecho, son como los escalones. Todos los necesitamos para ascender. Si a una escalera usted le quita escalones, le aseguro que se da un golpe. Entonces, necesitamos todos los escalones para ascender. Cada escalón cumple una función. Cada escalón está ahí y es necesario para ascender, para crecer. Muchas gracias por la pregunta que nos hizo. Otra pregunta que nos están haciendo desde Seattle, Estados Unidos. Dice, sabemos que el concilio de Nicea fue una reunión de obispos convocada por Constantino I en el 325 y su principal objetivo fue abordar la controversia sobre la naturaleza de Yahshua. Muchos libros fueron descalificados y luego llamados apócrifos. ¿Cuáles son estos libros y dónde se encuentran en estos tiempos? Muy bien. Bueno, sí es cierto, en la historia básicamente la naturaleza divina de Mashiach fue puesta en duda por Arrio de Alejandría, un sacerdote que afirmaba que Yahshua no era divino, sino un ser creado, como muchos hoy en día, ¿no? Muchos de estos arrianos modernos creen que él es un hombre común y corriente, ¿no? Algo totalmente contradictorio a la Biblia, porque en la Biblia, independientemente de cómo se lo identifique, o si lo dijo una religión o no, no tiene nada que ver. En ningún lado la Biblia dice que el Salvador es un hombre o un profeta común y corriente, como los profetas que pasaron en toda la historia bíblica. No, dice que el Creador mismo enviaría la salvación. Él mismo. Y esa es la parte divina que entró en el plano físico, en la persona de Yahshua. Claro, esto causó mucha polémica, mucha controversia. De hecho, este concilio que usted menciona, sí, condenó el arrianismo como una herejía y redactó, digamos, un credo de fe llamado el credo niceno, ¿no? por Nicea, que declara la unidad, digamos, de el Padre y el Hijo. Claro, esto mucha gente no lo entiende. No lo entiende. Dicen, si esto vino del concilio de Nicea, que eran todos católicos, ¿qué cosa buena puede venir de ahí? Entonces directamente en la ignorancia se quita, ¿no? O sea, se radica. Dice, no, si viene del concilio de Nicea, pues seguro que era algo malo, ¿no? Entonces, como una vez escuché que decir que Yahshua es Elohim es algo cristiano, porque los cristianos creen que Jesús es Dios. No, fíjese que eso no es una doctrina cristiana. No, eso viene de la Biblia. Viene del Nuevo Pacto, Nuevo Testamento. Y los cristianos vinieron después de la Biblia. Entonces va mucho más allá. No es un invento cristiano de que Yahshua es Elohim. No, eso ya viene y los escritos del Brit Hadashah ya lo afirman. Como tal, no hay un libro arriano. Los apócrifos es otra cosa. Digamos que lo que se condenó fue toda esta herejía, ¿no? Pero no hay un libro como tal. Hay libros sobre, ¿no? Por ejemplo, Arrio, Herejía y Tradición, es un libro interesante también, que habla sobre todo esto, ¿no? Pero realmente, por lo menos yo no tengo acceso, desconozco libros que se puedan conseguir que defiendan el arrianismo. Los apócrifos se les llamó así porque fueron
vamos a decir, contradictorios en algunas partes de su contenido, y vamos a decir que la iglesia o estos líderes consideraron que no era inspirado por el Creador, ¿no? Que eran palabra de hombre, vamos a decir. Entonces, así es como, digamos, se hizo a un lado todo eso, ¿no? Pero los libros apócrifos tienen mucha información importante. Como tal, no existe, o por lo menos no hay evidencia de algún libro apócrifo que sea considerado específicamente arriano. El arrianismo, vamos a decir que es una doctrina que sostiene que Yahshua no es Elohim, sino un ser creado, ¿no?, por Elohim. Pero algunos libros apócrifos presentan ideas que podrían parecer como contrarias, no de manera directa, pero bueno, todo lo que se ponía en duda se lo descalificaba automáticamente. Pero repito, el arrianismo es una doctrina. No desconozco yo realmente qué libro podría ser completamente arriano, ¿no? Yo digo que de todo hay que tomar lo bueno y desechar lo malo. Los libros apócrifos son muchísimos. De hecho, del Antiguo Pacto hay cantidad. Pero porque alguien dijo que son apócrifos no quiere decir que sean prohibidos o... No. Tienen mucha información. Hay cantidad de evangelios, hay escritos, apocalipsis y varias cosas de diferentes autores que fueron escritos. Hay cartas también. Está interesante conocer eso. Yo digo que lo fundamental es conocer la Biblia, ¿no?, antes de meterse en todo ese terreno, porque si no uno se confunde si le da mucha importancia a eso, desconociendo la Biblia. Si uno ya conoce a profundidad la Biblia, a profundidad, sí puede investigar ese tipo de libros, desde luego. Pero no sabría decirle en estos tiempos, ¿no?, dónde encontrar alguna información. Por lo menos no hay evidencia de algún libro arriano como tal de estos apócrifos. Algunos que tiran esa tendencia o hablaban de una tendencia, se los descalificaba automáticamente, ¿sí? Pero no sabría decirle. Muchas gracias de todas maneras por participar en La Torah Responde y mandarnos su pregunta. Otra pregunta que nos hacen desde Santiago de Chile, dice: ¿ocurrió realmente un diluvio universal como lo describe el libro de Génesis? ¿O es una historia para llevarnos a reflexionar? Bueno, se cree que sí ocurrió. Hay mucha evidencia, no desde la parte cultural solamente, o sea, diciendo que todas las culturas y civilizaciones y antiguas ya hablaban de una inundación enorme, ¿no?, como la que describe el libro de Génesis, con diferentes personajes, diferentes nombres, pero casualidad, muchas culturas en el mundo antiguo hablaron de esto. No es casualidad, ¿no? O sea, imagínense si desde América se habla y el otro lado del planeta, en Asia o en Oriente Medio, también se habla lo mismo, ¿por qué será, no? Además de eso, sí hay prueba arqueológica, hay prueba geológica de que sí hubo una inundación masiva del planeta. Lo que sí se puede entender es que el nivel de agua del planeta antes del diluvio era mucho más bajo que lo que hoy es. O sea que ese diluvio subió muchísimo el nivel de agua del planeta. O sea, la cantidad de agua, ¿no? Hay cosas que, bueno, se están estudiando, todavía se sigue, yo creo que van a seguir saliendo a la luz un montón de descubrimientos, pero se cree que los continentes incluso estaban conectados. Sí habían enormes mares, pero no los gigantescos océanos que hoy conocemos. Habían enormes cantidades de agua, pero usted podía ir a América por el norte de Europa y bueno, por Asia también, pero digo, estaban conectados, no estaba toda esa masa de agua que hay hoy que hay que navegar. Eso es lo que en primer lugar
se entiende que el mundo era muy diferente en la era prediluviana. Sí, sucedió. No es una alegoría o una enseñanza para decir, ok, si se portan mal los voy a inundar. No es una enseñanza para hacernos reflexionar. De hecho, sí, nos trae mucha reflexión y las consecuencias, lo que se puede ver ahí. Pero sí sucedió, hay evidencia de que sí sucedió. De hecho, hay cantidad de fósiles en montañas gigantescas y que están plasmados ahí en la roca, ¿no? Fósiles de mar, o sea, de océano. Eso es algo que, bueno, nos deja pensando mucho, ¿no? En toda esa evidencia que hay de que todo estuvo bajo el agua. ¿Cómo ocurrió? Es una enorme pregunta que esperamos poder contestarla en algún momento, ¿sí? Porque hay muchas teorías, pero bueno, de que ocurrió, sí. Otra pregunta que nos hace también desde Santiago de Chile, dice, ¿cuál era la población mundial prediluviana aproximadamente? Bueno, se han hecho estudios etnográficos de lo que sería en ese periodo, ¿no? No se podría decir exactamente, hoy somos 8.000 millones, pero algunos dicen que entre 50 millones a 100 millones de personas. No está del todo comprobado, pero son estadísticas y estudios que se han hecho profundizando, ¿no? en la evolución y en muchas cosas que sucedieron, cómo era el mundo o cómo era la población mundial en la era prediluviana. ¿Cuánta gente realmente? Porque dice que murieron todos, solamente la familia de Noah sobrevive. Y uno dice, wow, pero ¿cuánta gente murió? ¿No? O sea, fueron 1 millón, 5 millones de personas. ¿Cuánta gente había en el planeta? Esta es la cifra. Algunos dicen entre 50 millones, otros dicen entre 100, más de 100 millones. Bueno, no está del todo comprobado, son teorías, pero sí era una parte importante, digamos, para ese entonces de población mundial. Y obviamente habían diferentes culturas establecidas en diferentes lugares. Y lo cierto es que, bueno, la maldad ganó terreno, tomó partido de esto y, bueno, las consecuencias, como hablábamos hace un ratito. Muchas gracias por las preguntas que nos envían desde Santiago de Chile. Vamos a la siguiente pregunta, por favor, desde Bogotá, Colombia. Dice, ¿es cierto que Melquisedec fue el primer sacerdote de Elohim? De acuerdo a la Biblia, sí. Desconocemos si había otra línea, ¿no? de sacerdocio. Me refiero a Yahweh, al creador del universo. Pero según la Biblia, sí, es el primer sacerdote que no tenía nada que ver con la línea levítica, con la línea arónica, vamos a decir. Muy diferente. Ya en la época de Abraham ya estaba él, Melquisedec, ¿no? Él era sacerdote, pero a la vez era un monarca. Él era rey de la antigua Jerusalén. Se le conocía con el nombre de Shalem, ¿sí? Después se llamó Jerusalén o Jerusalén, pero de manera primitiva se llamaba Shalem. Esa ciudad es una ciudad muy, muy, muy antigua. Y él reinaba ahí, era monarca en esa época. A su vez también era sacerdote. Y era sacerdote de Elohim. Previo a él desconocemos. Por eso digo, la Biblia, la vez pasada yo comentaba, la Biblia explica una parte de los acontecimientos, pero hay muchas cosas que son misterios y la historia tampoco lo revela. Entonces hay muchas cosas que son misterios, ¿no? Que uno dice, wow, ¿cómo habrá sido? ¿Cómo empezó todo? ¿Quién fue el primero que reconoció todo esto y que empezó a hacer un servicio? Bueno, ya sabemos que se hacían sacrificios, había muchas prácticas, muchas cosas desde mucho antes de la Torá, ¿sí? Hasta Abraham diezmaba, o sea, muchas prácticas que son pre-Torá, ¿no? O sea, son desde antes de la Torá.
en la Torá digamos que se oficializaron muchas cosas. Pero bueno, aparentemente, según la Biblia, sí. Melquisedec fue el primer sacerdote de Elohim. Pues seguramente habrá sido otro, pero según la Biblia, hablando de la Biblia, sí, sería el primero. Muchas gracias por la pregunta. Otra pregunta que nos hacen desde Wisconsin, Estados Unidos. Dice, ¿cómo se vinculó Salomón en el ocultismo y los libros de magia que se le atribuyen a él? Bueno, es importante esto porque mucha gente no lo sabe, pero sí, Salomón estuvo vinculado al ocultismo, a la magia. No es un chisme histórico, que en la Edad Media, el famoso libro Las llaves de Salomón, un libro de magia, de hechicería, bueno, en la época que fue el oscurantismo, ¿no? Donde todo eso tomó mucha fuerza. No es un chisme, hay muchas cosas que apuntan a que él tuvo encuentros con arcángeles, tuvo muchas situaciones espirituales. De hecho, hay teorías y hay muchas cosas que se dicen, las cuales no las descartamos, porque es como decir, son probables, porque pueden abrir esa puerta, digamos, a muchas de estas cosas que de la parte Sod, ¿no? Como decíamos hace un ratito, la parte oculta, mística. Hay una tradición que dice que un arcángel se le presentó a él y le entregó un anillo, ¿no? Y a partir de ahí, él tuvo muchas experiencias. La vida de Salomón es una vida muy larga, se le escribió de todo. Yo creo que él vivió tantas situaciones que estuvo metido hasta en lo oculto, ¿no? En lo esotérico. Y muchos le atribuyen a él esa fuerza, ese poder, por este tipo de libros, ¿no? Como La llave de Salomón. Dicen que hay otros escritos también, pero bueno, ese libro fue más revolucionado en la Edad Media. Obviamente hay otra tendencia o teoría que dice que no, que todo eso fue un invento en la Edad Media, que lo atribuyeron a él, como por ejemplo la francmasonería, que nace en la Europa medieval, no en la época bíblica. Pues, sin embargo, le atribuyen la francmasonería al Templo de Salomón. Entonces hay muchas cosas que es importante descartar, o por lo menos dejar en claro, ¿sí? ¿Cómo se vincula? No sabemos si es a raíz de este encuentro con el arcángel, diferentes situaciones que sucedieron en su vida, si hubo una influencia, porque él se influenció mucho con otras culturas. ¿Cómo llegó a eso? Realmente desconocemos, pero de que sí estuvo vinculado en lo oculto, sí. Eso no lo convierte a él en un autor bíblico que sea prohibido, que no hay que leer nada, porque eso sería como un comportamiento un poquito cristiano sectario, ¿no? Decir eso, no, Salomón escribió eso, a partir de hoy no leo más Proverbios, no leo más Eclesiastés. No hay que ser tan enfrascado. Acá lo importante es entender que el rey Salomón tuvo una vida importante. Digo importante porque bueno, se le concedió mucha sabiduría, mucha acceso a muchas cosas de conocimiento, de espiritualidad, de trascendencia. Y obviamente hay muchas cosas que también son influenciadas por el mal, ¿no? O el mal toma partido de eso. Lo cierto es que bueno, en la Edad Media se hizo muy fuerte todo eso, y hay muchas cosas, como decía recién lo de la francmasonería, que en realidad nace en la Europa medieval, no nace en la época del templo. Pero ¿por qué conectan todo con Salomón? Por lo mismo, ¿no? Toda esta influencia ocultista. Muy bien, muchas gracias por la pregunta. Otra pregunta que nos hacen desde Buenos Aires, Argentina. Dice, usted explicó que la palabra cristianos
no existe en la Biblia. ¿Cómo fue que introdujeron muchos términos y palabras que realmente nunca estuvieron ahí? Bueno, sí, la palabra cristiano no aparece en la Biblia. Hay muchas palabras que fueron agregadas. ¿Cómo fue que introducen todos estos términos? Bueno, primero, la manipulación de las traducciones. Las traducciones no es solamente el hecho de la influencia de los diferentes idiomas. Acá va mucho más allá de un idioma y de la parte lingüística. Va más a partir de una ideología. Hay muchos términos, hay muchos nombres, conceptos, ideas que fueron quitadas, ocultadas, escondidas en la Biblia por una causa. El famoso reemplazo, ¿no? Que Israel fue desechado, ahora en la iglesia es el pueblo de Dios, bla bla bla, ¿no? En la Trinidad, bueno, un listado enorme, que ahora en la iglesia es el pueblo elegido, que los cristianos son los verdaderos seguidores del Mesías, que su nombre es Jesucristo, muchas cosas, ¿no? Todo eso, más que de traducción, va a partir de una ideología. Y muchas veces decimos, las traducciones son como la historia, según quien la cuenta. Fue largo el proceso. No le diría los primeros siglos, porque esto llevó, diría, hasta más de la Edad Media, aunque ya en la Edad Media se cometieron un montón de aberraciones y se metió a la fuerza un montón de ideologías, términos y conceptos que jamás estuvieron en la Biblia. Eso fue atroz lo que hicieron, y había que aceptarlo, porque si no, bueno, usted sabe, Inquisición, todo lo que ha pasado en la historia, que digo, va más allá de algo lingüístico, esto es ideológico, es religión, es el gobierno, es el imperio católico, el imperio protestante, el nombre que usted le quiera poner, pero que quisieron meterlo a la fuerza, porque todo lo que era judío no podía salir a relucir. Entonces, ¿cómo le hacemos para usar un libro hebreo, no judío, un libro hebreo, y que no se vea como hebreo? ¿Cómo hacemos? O sea, vamos a maquillarlo, vamos a ponerle un montón de cosas para que este libro hebreo no parezca hebreo. Que lo lea una persona que ni sabía que era un libro hebreo, que originalmente la Biblia se escribió en hebreo. No, la Biblia se escribió en latín. No, y empezaban con un montón de mentiras, un montón de cosas. Eclesía, la iglesia, todos los términos que se fueron metiendo en la Biblia, en las traducciones, ya no era optativo, era obligatorio. Había que aceptarlo. Entonces, sí es cierto, nunca estuvieron allí. Originalmente, cuando uno va a los textos, dice, ¿a dónde está? No, lo metieron a la fuerza. Y de hecho, miren cómo es la manipulación que la Sociedad Bíblica de Jerusalén, que son cristianos, ¿no? Los Nuevos Testamentos, o Brit Hadashah, que ellos tienen en hebreo, metieron todos esos términos en hebreo. Entonces, claro, lo lee un judío, por ejemplo, que acepta al Mesías, lee eso y claro, es como que se cristianiza, ¿no? Tremendo. Pero bueno, todo eso pasó por mucho tiempo. ¿Cómo fue? Fue el proceso de muchos siglos, de persecuciones, de masacres, de matanzas, de persecuciones, inquisiciones, etcétera. Muchas gracias por la pregunta. Vamos a la siguiente pregunta desde Wisconsin, Estados Unidos. Dice, ¿dónde se perdió el verdadero evangelio cuando muchos hebreos estaban creyendo en el Mesías y después de 200 años todo se perdió? Sí, hay un salto que se dio que fue gradual en la historia. Siglo I, siglo II, después de la destrucción del templo, después de muchas cosas que estaban establecidas, entre comillas, y que el movimiento de seguidores del Mesías, o sea, Yahshua lo anunció, lo profetizó, dijo, ellos se meten
conmigo, ahora que estoy. Cuando yo no esté, se van a meter con ustedes. Y dicho y hecho. O sea, cuando él se fue, ascendió, sí, envió al Ruach HaKodesh, pero él advirtió y dijo, ahora viene la persecución, tal cual. Hubieron muchísimas persecuciones, matanzas, en estos siglos posteriores. Después de todo eso, se puso en juego muchas cosas. O sea, fue horrible, horrible. Todavía era la Edad Antigua. Con la caída del Imperio Romano en Occidente, donde, según la historia convencional, termina la historia antigua y empieza la Edad Media, muchas cosas empezaron a cambiar. Fueron modificadas. Desde luego que el nacimiento de la religión universal terminó de... Si las cosas estaban mal, eso terminó de destruir muchas cosas. La esencia, vamos a decir, ¿no? Porque todos estos judíos o hebreos que creían en el Mesías de manera natural, fueron perseguidos, fueron masacrados. Hubieron muchísimos mártires por causa del Mesías. O sea que lo que él anunció sí se cumplió, sí se cumplió. Y poco a poco, gradualmente, como decía yo, se empezó a perder. A partir del nacimiento de Catholicae, la religión universal, como se le dice en latín, todo eso empezó a menguar mucho más. Y obviamente todo lo que era judío, peor todavía. Así que eso, digamos, que fue lo que terminó de aplastar toda esta hermosa esencia que había de los primeros siglos. Ahí fue cuando se empezó a cambiar mucho el rumbo de todo esto, ¿no? Y ser hebreo, ser judío, era muy mal visto. Era muy mal visto. Imagínense, fueron muchos siglos, ¿eh? Esto no es que fueron el siglo IV, siglo V, VI. No. Hubieron guerras, hubieron muchas cosas. Los famosos caballeros de Cristo, los templarios, las masacres que hicieron en nombre de Jesús, ¿no? Claro, el judío ve una cruz y ¿de qué se acuerda? De toda la sangre que fue derramada. Por eso que la odia a la cruz. Esos símbolos, esos nombres. Terror. Renacimiento, peor, ¿no? Porque bueno, también hubo grandes persecuciones. O sea que todo esto no fue en los primeros 200, 300 años, sino siguió por muchos siglos. Y obviamente se perdió todo eso. Pero bueno, espero haber dado luz, claridad en cuanto a la pregunta que nos hace. Muchas gracias. Vamos a la siguiente pregunta, también desde Wisconsin, Estados Unidos. Dicen, ¿qué se diferencia el Talmud de Babilonia con el Talmud de Jerusalén? Bueno, el Talmud de Babilonia es el primero, el que se codifica, se le llama Babilonia porque se codifica con el cautiverio babilónico del 586. Siglo IV antes del Mesías, cuando ya viene toda la colectividad, regresa, digamos, a Judá, ya vienen con la cabeza cambiada. Entonces se codifica la Mishnah, el Talmud Babli, que recoge las opiniones de muchos rabinos de Israel y rabinos de Babilonia. Acuérdense que hay generaciones allá también. El Talmud Yerushalmi, que es el Talmud de Jerusalén, digamos que se enfoca más en los rabinos de Israel, ¿no? No tanto los de Babilonia, sino los que están más de ahí, de las ciudades de Israel. Esa sería la diferencia, ¿no? Siglo IV se redacta el Talmud Babli. Y alrededor en el siglo IV de esta era, bueno, el 300, mediados del 300, se le atribuye la redacción a Mouna y Yossi, dos rabinos de Israel, de la región de Galilea. Sí, entre el 350 y el 400,
más o menos para la época de Constantino, que estaban preguntando recién, para esa época se codifica el Talmud de Jerusalén. Muchos le llaman el Talmud palestino, ¿no? Pero bueno, es el de Jerusalén, que está más ligado a la tierra de Israel, no tanto Babilonia, ¿no? El Talmud Babli, ahí hay opiniones, discusiones de rabinos de Israel, pero también de Babilonia. ¿Sí? Porque acuérdense que ellos tuvieron toda una generación allá en Babilonia, y hay mucha gente que nació allá y vinieron con todas las costumbres, ¿no? Entonces la famosa Gemara es el compendio de discusiones rabínicas. Se le conoce como la Mishnah, leyes orales judías, religión judía, no es Torah, no es Torah. Se escribe en arameo, ¿sí? Arameo occidental, la lengua que se hablaba, y así es como se codificó. Por eso que van a ver ustedes que usan ellos muchos términos arameo, porque en realidad están estudiando constantemente el Talmud. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Vamos a la siguiente. Desde Wisconsin, Estados Unidos, dice: según Judas 1, versos 14 al 15, ¿está el libro de Enoc en parte considerado como apocalíptico? Vamos a leerlo, por favor. Dice: Yahweh viene con sus miriadas de santos, viene para juzgar a todos y condenará a todos los impíos por todas las malas obras que en su impiedad han cometido y por todas las insolencias que los pecadores e impíos han lanzado contra él. En el contexto se menciona una profecía de Enoc sobre la llegada de Yahweh, ¿no?, con sus santos para juzgar a todos. Y esta profecía habla de condenar a los impíos por sus obras y sus palabras desafiantes. Enoc, el séptimo desde Adán, profetizó sobre la llegada de Yahweh y el juicio. En parte sí, diría que sí. Tiene también ese carácter apocalíptico, ¿no? Porque no tanto desde el punto de vista de los desastres, sino más bien del juicio para todos, ¿no? Como bien dice, viene para juzgar a todos y separar, ¿no?, el trigo de la cizaña, que eso le toca al Creador. Pero sí, en parte hay que entenderlo de esta manera. Se podría considerar en parte, como bien dijo usted, apocalíptico. De todas maneras, esperamos, con el favor del Creador, poder pronto dar el libro de Hanoch, ¿no?, el libro de Enoc, desde el hebreo. Quedan todos cordialmente invitados. Hay muchas cosas por estudiar y por aprender. Muchas gracias por la pregunta. Bueno, les agradezco mucho a todos los que estuvieron participando esta semana con sus preguntas y haciendo posible también que podamos salir en La Torah Responde contestando todas las preguntas que nos hicieron llegar. Muchas gracias a todos. Recuerden mandarnos su pregunta si usted quiere compartir también los programas grabados de nuestro canal. Compártanlos si están sus posibilidades para invitar a otros a ser parte de La Torah Responde en Kol Shaddai. Agradezco por escribirnos también a través del chat, por sus saludos, por participar en este programa. Y bueno, como les decía al comienzo del programa, para todos aquellos que se les dificulta mandar su pregunta a través de correo, de manera más formal, pueden por favor enviarnos también la pregunta por el chat. Para aquellos que se les dificulta pueden hacerlo y vamos a estar también asignando la pregunta que nos envían. Recuerden también por favor mandarnos la ciudad, el país de donde nos escriben, porque queremos también conocer de dónde nos están sintonizando a través del canal. Desde luego les invito a quedarse al estudio, seguimos compartiendo más estudio y material, no nos vamos a seguir, así que esto ha sido todo por hoy en La Torah Responde, pero nos quedamos también compartiendo más estudios y enseñanza con todos ustedes. Cuídense mucho y nos reencontramos en nuestra próxima emisión de La Torah Responde. Hasta la próxima.
di da 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 di da 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 ma ya 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 la la da di da 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 di da 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 ma ya ya ya